Buenas tardes compañeros, les voy a explicar los generadores que hice para obtener los resultados de la alcantarilla de losa del ejemplo obtenido. Si se pueden dar cuenta, de este lado datos obtenidos son datos que mi compañera con anterioridad ya les había explicado y de esa manera los arrastramos para acá, al igual que las dimensiones obtenidas. Em, si se pueden dar cuenta, aquí tengo una imagen en donde tengo una letra representada con las dimensiones que tienen de este lado. Para el volumen de estribos, basta con hacer las operaciones para la obtención del volumen de estribos, basta con usar la fórmula de B por PZ' más B más B subíndice 2 por la altura entre 2. De esta manera obtenemos el resultado de área de sección transversal y para la obtención del volumen por la longitud, la longitud que se encuentra en este apartado, por 2 veces por 2, que esto representa los 12. Para la capa de piedra, si se pueden dar cuenta en la imagen, en este apartado se logra ver que se forma un triángulo rectángulo, que de ella dependerá que obtengamos la hipotenusa, lo que representaría la longitud inclinada. Para ello obtenemos con el teorema de Pitágoras, obtenemos la longitud de ese, de ese lado para posteriormente usarlo para obtener el volumen de la capa de piedra, que esto sería la longitud inclinada por punto 3, que es el espesor de piedra, por la longitud total. Ahora obtendremos el total de tubos, esto que es cada 3 metros. Para, para ello se da la longitud total sobre 3 menos 1. Esto para no tener alguna falla. Y como siguiente paso hacemos el cálculo de los aleros de mampostería. Si se pueden dar cuenta, en el lado izquierdo tenemos la figura. De igual manera tiene letras que estas son representadas en la siguiente tabla y y los valores son obtenidos de la presentación anterior. Eh, en este caso, lo único que cambiaría sería HP. HP representa, bueno, sería la suma de espesor de la losa más la altura de mampostería. Este dato es el único que cambia y de igual manera el dato sería, el otro dato que cambia sería 2.256. Eso representa el largo del alero y en este caso 1.76, lo que representaría la dimensión del alero corto. Continuamos con la siguiente operación. Esta está representada en esta tabla, que esto es para sacar el volumen total de acuerdo al alero, ya sea el largo o el alero corto. Sustituido los datos, podemos darnos cuenta que la extracción de todos estos datos da como resultado el volumen del alero de largo y de igual manera el alero corto. Para el volumen total de la mampostería, que sería el siguiente punto a obtener, gracias a estas fórmulas, eh, sería el volumen total de la mampostería sería igual a la suma de los resultados del volumen del alero largo más la suma del volumen del alero corto. El volumen real de la piedra sería el volumen total multiplicado por 0.75,
El 0.75 es lo que ocupa la piedra. En cuanto al volumen de mortero, sería la diferencia del el volumen total de la mampostería menos el volumen real de la piedra. A continuación les presento una tabla donde ya obtendremos los resultados de acarreo y de desperdicio de los elementos para la construcción de la alcantarilla de losa. Como podemos observar, los elementos se encuentran a diferentes distancias. En el caso de arena, piedra y grava, se encuentran a 7.3 kilómetros del lugar de construcción, y en el caso del agua se encuentra a 3.3. En cuanto a la edificación, las obtenemos de las tablas, y las cantidades solo la cantidad sería el resultado de la dosificación por el volumen del mortero. Esto aplica para el agua, la piedra y la grava. En cuanto al desperdicio, el porcentaje de desperdicio de igual manera son extraídos de una tabla. Y en cuanto al total, nos podemos dar cuenta que es la multiplicación de la cantidad total antes obtenida por el desperdicio más el mismo desperdicio. Esto se aplica para cada elemento, y la unidad en que se evalúa esto es en unidades cúbicas. Nos podemos dar cuenta que en el primer kilómetro no se cobra. De esta manera, en los siguientes kilómetros adicionales se debe hacer la siguiente operación, que sería el total de kilómetros menos el resultado del primer kilómetro, que como les repito no se, no se cobra por el mismo total. Como siguiente paso sería el cálculo del concreto de losa. Para ello, los valores de luz, que sería la luz de obra, de igual manera son extraídos de estos datos. Estos datos ya fueron obtenidos anteriormente, con anterioridad. Y al igual que el espesor y la longitud. Para obtener el volumen total del concreto de losa, basta con multiplicar cada uno de estos elementos y representados en metros cúbicos. En cuanto a la siembra, que esto representaría la obra falsa, sería solo el arrastrar ese dato para obtenerlo. Como siguiente dato obtendremos este lado el espesor de la varilla, en la cantidad que pesa en kilogramos, la longitud de amarre, en este caso no será, el empalme que este representa, el, las distancias de los ganchos y la longitud comercial del acero. Posterior a eso, calcularemos de este lado los desperdicios promedio por empleo. Eso representaría la longitud comercial. Estos datos son extraídos del libro de Suárez Salazar, y de igual manera con los desperdicios. Para la obtención de los armados, en este caso las varillas A, el armado principal, que estos son paralelas al eje de camino, la separación entre ellas es de 0.1087, que estos datos de igual manera son extraídos de la exposición anterior. Para la longitud total del acero, basta con multiplicar la separación por la longitud total. El número total de varillas eh, está dada por la siguiente función, que sería longitud total de acero sobre la longitud comercial. De esta manera obtenemos el número total de varillas. Para el peso total, sería la multiplicación
del número total de varillas por el peso dado en kilogramos. El desperdicio sería la suma del promedio por el empalme más el gancho. Perdón, es en cuanto al desperdicio. Y para el total de acero sería el peso total por el desperdicio más el peso total. De igual manera, para las varillas tipo C, que eso representaría el armado inferior, paralelas al eje de la obra, en este caso lo único que cambiaría es la separación y de igual manera sería el mismo proceso para cada uno de ellos. El total, el total de acero de refuerzo sería la suma del total de acero de cada armado, el inferior como el armado principal. Eh, Ahora les presentaré el volumen de concreto de plantilla. Basta con obtener los datos de longitud de plantilla, el ancho de ella y el espesor. Y para la obtención del volumen total, basta con multiplicar los tres conceptos anteriormente mencionados. Y para del tellón, de igual manera, sería la longitud, en este caso sería 4.22, la altura 0.5, el espesor 0.3 y para volumen total sería la multiplicación de estos tres. En cuestión de la obra falsa, que esto representaría la cimbra, bastaría con arrastrar el valor del volumen obtenido. De igual manera con el del tellón, y para el total de concreto sería la suma del volumen de las plantillas anteriormente mencionadas. Y bueno, compañeros, esto sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Hasta luego.